Buenas tardes. En esta tarde lluviosa, pues espero que estén pasando un buen día. Vamos aquí a dedicarle este rato a hacerle unas ciertas preguntas a los transeúntes en esta zona. Estamos en una zona franca del sector de la salud, específicamente en la clínica Puerto Azul, en el corredor universitario. Muchos la conocen ya. Entonces, antes de comenzar a hacerle estas preguntas a los transeúntes sobre las zonas francas, vamos a averiguar cómo están en cultura tributaria. Bueno, como les decía, voy a hablarles un poco sobre la historia de las zonas francas, específicamente aquí en Colombia. Bueno, estas zonas francas en Colombia comienzan o datan desde 1958 y fue en 2005 con la aprobación de la ley 1004 que se orientó su reglamentación con el fin de la generación y de un mayor impacto económico y social para Colombia. Entonces, prueba de esto es el incremento que se ha registrado específicamente en el periodo entre 2007 y a la actualidad. ¿Por qué? Porque entre 1958 y 2005 solo operaron 11 zonas francas en Colombia. Ahora, se entienden que las zonas francas especiales son aquellas uniempresariales cuyas inversiones tienen un alto impacto, tanto económico, social y regional para el país. Por su parte, las permanentes son parques industriales donde se instalan varias compañías que gozan de un tratamiento tributario y aduanero especial. Eso es una de las preguntas que les voy a hacer a nuestros transeúntes, a ver qué saben. Entonces, según Edgar Martínez, el director de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI, el 53% de las nuevas están en una etapa de construcción, mientras que el 25% de las 72 han recibido autorización desde el año 2007 y tramitan ante la DIAN la resolución de declaratoria. Ahora mismo en Colombia tiene zonas francas en 17 departamentos, 9 más en el 2007. Entonces, estos departamentos, por ejemplo, está Risaralda, Calda, Boyacá, Meta, entre otros. La nueva legislación también trajo como beneficio adicional de los sectores productivos que desarrollan en estas zonas francas. Dentro de las 50 especiales existentes, el sector industrial tiene 19 zonas, entre bebidas, cemento, placas de yeso, etc. Por su parte, hay 13 agroindustriales de biocombustibles, azúcares, alimentos, y en otra parte, mientras que el sector del servicio tiene 18 zonas francas. Por ejemplo, el sector del call center, muy famoso entre los jóvenes. Portuarias, salud y logística. Ahora, como por último, lo cierto es que estas bases de datos se desarrollaron en una ubicación a lo largo y ancho del país, y cada vez más inversionistas y multinacionales optan por las zonas francas aquí en Colombia. Buenas amigas, ¿Cómo estás? Mucho gusto, Kevin. Estamos aquí para Tributaria Responde y queremos saber un poquito sobre la cultura tributaria en las personas. Entonces, ¿usted qué sabe sobre los elementos característicos de la zona franca? Bueno, los elementos característicos de la zona franca, y lo primero que hay que aclararle a las personas es que la zona franca es una zona geográfica delimitada que se utiliza para fines comerciales e industriales. Ahí se producen bienes y servicios para la nación, y que es importante que en estas zonas no se pueden ingresar drogas ni materia prima que sirva para hacer drogas. Tampoco es permitido hacer contrabando, y las mercancías que ingresan a esta zona se consideran fuera del territorio nacional. ¿Por qué? Porque como es una zona especial, tiene atributos especiales en la parte de impuestos. Entonces ellos tienen beneficios aduaneros, beneficios tributarios. Entonces por eso es una zona especial, y la mercancía que llega a este lugar nunca se va a considerar propia de ese país. Luego, una preguntita, ¿usted qué sabe de los antecedentes de la zona franca? Antecedentes de zona franca. Ajá. Está como su historia, ¿qué? Sí. No, amigo, nada. Nada. No, la verdad es que no. Estamos barros de cultura tributaria. Bueno. Entonces, compañera, ¿y usted qué sabe sobre los antecedentes históricos? Bueno, de los antecedentes históricos sí te puedo hablar un poquito más. Los antecedentes históricos de la zona franca se remontan a historias de hace más de 2000 años. En el comercio y las exportaciones fueron practicadas inicialmente por el Imperio Romano. Poderosas colonias que estaban en esos tiempos tenían sus embarques y
tenían una zona especial para que llegara la mercancía y egresara, porque todos sabemos que hay países que no son productores de todas las materias primas y de todos los servicios que requiere para su población. Entonces ya después en el siglo XIX y en el siglo XX hubo una rápida expansión de las zonas francas en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial también, cuando el comercio internacional empezó a crecer nuevamente, porque ya se había acabado la guerra y todo empezó a moverse más, fueron establecidos puntos importantes en rutas de comercio internacionales alrededor de todo el mundo. Actualmente ahora hay 2.300 zonas francas a nivel mundial y su mayor cantidad de zonas francas que hay están en la región asiática, en Hong Kong, en Singapur, es donde están la mayor parte de todas las zonas francas. La primera zona franca fue una zona franca llamada Shannon en 1959 y fue un modelo a seguir para todas las zonas francas a nivel mundial. Tenemos a nuestros ganadores. Amigo, una preguntita. Oye, ¿Tú qué sabes sobre zona franca? la zona franca. No, loco, me cogiste a quemar ropa. Bueno, pero ¿qué? Te puedo decir algo. Digamos que sé cuáles son las finalidades de la zona franca. La zona franca pues tienen 5 finalidades. La primera es promover la generación de empleo y incentivar la inversión extranjera. Adicionalmente pues deben promover el desarrollo de las zonas de influencia a sus alrededores, desarrollar procesos altamente tecnológicos con seguridad, transparentes, generar economía a escala y por último es, digamos que simplificar lo que sería el comercio de bienes y servicios para poder facilitar su venta. Eso hasta ahora es lo que te puedo colaborar, que sea así. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, amigo, ¿qué más? Estamos aquí para Tributar Responde. Una preguntita. ¿Usted qué sabe sobre incentivos de zona franca? Incentivos de zona franca, papi, ni idea. No sé qué es zona franca, primera vez que lo escucho. Y pues a mí háblame de Celso, de música. Es más, síganme en mi red social YouTube, Mr. G, el chico lindo del corbatín. Síganme, parcero. ¿Qué sabe de incentivos de zona franca? No, pero voy a decir lo que me acuerdo. Yo sé que la zona franca pues gozan, digamos que de unos beneficios como son las excepciones de los impuestos de la renta y complementarios sobre sus ingresos. Adicionalmente de las excepciones del impuesto de la renta, de las transferencias que se realizan al exterior en cuanto a sus intereses y servicios. Tampoco gozan de una reducción de impuestos locales, como son el no pago del IVA en compras locales, los no aranceles ni IVAs en compras internacionales y lo que son el IVA en compras de activos fijos. Digamos que así, pues eso es respecto a la parte tributaria. De pronto lo que es la parte comercial, te puedo explicar ahorita más adelante porque ahora no la tengo clara. Te vas a ir sin decirme. ¿Ya te acordaste de lo que me iba a decir? Te voy a decir. Ya voy a colaborarte porque ya somos yo que ya me acordé ya de lo que te estaba diciendo. Ahora que te estaba comentando de los incentivos tributarios, bueno, existen otros. Están los que son los de cámara exterior y los de inversión extranjera y adicionales. Los de cámara de comercio exterior, básicamente eso lo que hacen son que tienen excepciones de las importaciones que provienen del extranjero. Adicionalmente, los bienes provenientes del interior del país se consideran como exportaciones, por lo cual reciben beneficios o los incentivos que se le otorgan a las exportaciones realizadas de Colombia. Por otro lado, lo que son las inversiones extranjeras, digamos que estas inversiones extranjeras gozan de la repatriación de utilidades y servicios y estos pueden ser encasillados de las siguientes modalidades, como son maquinarias y equipos, servicios técnicos especializados, materia prima y las utilidades generadas por las empresas que operen en el resto del país y que superen los límites de transferencia en el exterior. Ahora, por otro lado, encontramos los que son los cambiarios, los incentivos cambiarios. Estos incentivos cambiarios ofrecen a los usuarios lo siguiente: la libertad de posesión y negociación de toda clase de divisas convertidas dentro de las respectivas áreas de la zona franca y la posibilidad de mantener tales divisas en depósitos de cuentas corrientes en bancos colombianas o del exterior. Las zonas francas del país también ofrecen a los inversionistas el atractivo
del certificado de reembolso tributario, el ser equivalente al 15% del valor agregado colombiano de la materia prima, mano de obra, etc. En el producto terminado y en otras zonas que no cuentan con este incentivo, pero no exigen el pago del impuesto de la renta sobre las utilidades, como se ocurre en el país. Por último, nos encontramos en lo que son las plataformas logísticas. Esto es lo que son, que hacen óptimos tiempos de nacionalización de productos para el mercado local, la reducción en horas de productos 100% con integración nacional y no requieren nacionalización ni despachos y trámites ágiles en las salidas a mercados externos, bajos niveles de inventario y nacionalización parcial. Y por último encontramos lo que son las mejoras o los incentivos legales. Esto ha existido en la estabilidad legislativa en todos estos años y la promoción y mejora de las condiciones ha sido una constante. Ya para finalizar, de lo que hay que me acuerdo, porque estaba haciendo memoria, pero vamos a hacer así como que encontramos lo que son la posibilidad de firmar contratos de estabilidad jurídica con el Estado colombiano y eso lo pueden hacer hasta por 20 años. Entonces digamos que ya con eso sí, no, papi, ya no me perdí más nada. Ya, Vale. oye, pero me tengo que ir. Gracias. Amigo, ¿qué es una zona franca industrial? Bueno, una zona franca industrial es donde se reúnen muchas empresas, las cuales están destinadas, según su razón social, es la de producción. Prioritariamente ellas tienen como objetivo ser exportadoras. El 51% de su producción es destinada al exterior, les puede decir así. Ok, perfecto. Bueno, amigo, una preguntita. ¿Qué es una zona franca comercial? Nada, y dale, no sé qué es. Bueno, listo. Dale, todo bien. Amigo, ¿qué es una zona franca comercial? Bueno, una zona franca comercial se puede definir como unas bodegas de almacenamiento donde tú puedes exportar bienes o productos y almacenarlos ahí, tenerlos ahí mientras se comercializan. Según la ley 105 de 1958 hay unas excepciones o unos beneficios. Uno de los beneficios es que tú puedes exportar algo, tenerlo retenido ahí en la zona franca y no tienes que pagar un impuesto por la importación. Entonces, ¿y qué otro tipo de zonas francas conoces? Amigo, también están las zonas francas permanentes, donde en lo cual hay un conjunto de varias empresas con razones sociales diferentes, los cuales son administradas por un único usuario legal. En este caso, ellas gozan de unos beneficios tributarios y aduaneros especiales. También hay otras como las zonas francas transitorias, que por cierto tiempo el gobierno les adjudica un terreno donde ellos pueden durante cierto tiempo librarse de ciertos impuestos, los cuales no pagan. Y las otras serían las de permanentes especiales, que eso sean como tratando como de otros tipos de razones sociales como la salud, de procesos de maquinaria, cosas así ya. Bueno, listo, perfecto, muchas gracias. Compañero, te molesto una vez más. ¿Qué sabes sobre zonas francas especiales? Zonas francas especiales. ¿Sí? Bueno, lo que está encima va partido, grave ahí sí. Nos damos cuenta de que estamos un poquito faltos de cultura tributaria. Entonces, bueno, No, la verdad, gracias. sí, disculpa, bien. Bueno, entonces una preguntita. Dígame. ¿Usted qué sabe sobre zonas francas especiales? Zonas francas especiales, claro. Bueno, para una zona franca especial es necesario constituir una nueva persona jurídica domiciliada en el país y acreditar su representación legal o una sociedad que esté también bajo los códigos de comercio acá en Colombia. Se debe allegar la hoja de vida de todo el personal y de los representantes legales. También dentro de los 3 años siguientes a la existencia, realizar una inversión igual a superior a 150.000 salarios legales vigentes. Y además de eso, crear 150 nuevos empleos directos y formales. Por cada 23.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes de inversión adicional, el requisito de empleo se podrá reducir en 15, sin que sea inferior en un total de 50. ¿Ya? A partir del segundo año vigente de la puesta en marcha del proyecto, debe mantenerse por lo mínimo el 90% de los empleados. Se debe presentar también el plan maestro
de zona franca especial ante la Comisión de Zonas Francas aquí en Colombia. Se debe también anexar el estudio de los títulos de propiedad de los terrenos donde se desarrollará físicamente, obviamente, la zona franca permanente especial. Adjuntar plano topográfico y fotográfico de las inmediaciones y la delimitación con la declaración de los linderos de la misma. También allegar certificados de libertad y tradición de los terrenos que formen parte del terreno que se va a adoptar como zona franca. Todo esto con sus instrumentos públicos y todos los documentos legales, privados y vigentes del caso que conlleve. Se debe presentar el Plan Maestro de Desarrollo General de Zona Franca Permanente Especial como componente de reconversión industrial, de transferencia tecnológica y de servicios. Tratándose de proyectos agroindustriales, el monto de inversión varía, ya acá corresponde a 75.000 salarios mensuales legales vigentes y la vinculación de 500 o más trabajadores, son muchos más trabajadores en proyectos agroindustriales. Adicionalmente, se debe acreditar la vinculación del proyecto de zona franca permanente especial con las áreas de cultivo y con la producción de materias primas nacionales que deberán ser transformadas. También hay zonas francas de servicios de salud. Cuando son servicios de salud, se pretende la declaratoria de existencia de zonas francas permanentes especiales dedicadas a la prestación de servicios de salud y se deben crear, mantener el 50% de los empleos anteriormente mencionados. En todos los casos, la actividad de los empleados debe desarrollarse dentro del área declarada como zona franca permanente especial. Bueno, amigo, otra preguntita. ¿Usted sabe cuáles son los requisitos para obtener la declaratoria de la zona franca permanente? Sí, claro, son varios los requisitos. Pues el primero que todo, se debe constituir una nueva persona jurídica en el cual pues se debe acreditar su representación legal, o en dado caso se tiene que realizar o se tiene que establecer una sucursal de una sociedad extranjera y se debe regir por el Código de Comercio. También se debe presentar estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y de mercado que demuestren la viabilidad del objetivo por el cual se crea la zona franca. Se debe también adjuntar un plano fotográfico y topográfico con la ubicación exacta y precisa del área por la cual se solicita realizar físicamente el proyecto de la zona franca. Se debe anexar una certificación expedida por la autoridad competente en la jurisdicción donde se desea realizar o obtener la declaratoria de existencia de zona franca permanente, y este proyecto debe estar acorde con el plan de desarrollo municipal y se encuentra conforme conocido por la autoridad ambiental. También se deben apuntar certificados de tradición y libertad de los terrenos que formen el área para solicitar y declarar como zona franca permanente, expedido por la respectiva oficina de registro de instrumentos públicos y privados. Se debe también apuntar una proyección de la construcción del área destinada para el montaje de las oficinas y se instalarán a las entidades competentes, y sobre ellas se ejercerá el control y vigilancia de esta misma actividad. También se debe tener en cuenta que para la inspección aduanera en todo caso debe por lo mínimo 1.500 metros cuadrados se deben tener en cuenta. Y se debe presentar un cronograma de lo que se precisa en el cumplimiento de los compromisos a la ejecución del proyecto de zona franca. El primero sería realizar el cerramiento del 100% del área declarada, o antes del inicio del proyecto de las operaciones propias se debe determinar la entrada y la salida de las personas y los vehículos y bienes. Debe haber un plan de emergencia. Y por último se debe tener una declaratoria de los 5 usuarios industriales de bienes o servicios vinculados que estén realizando la inversión, y estos deben tener una declaratoria a 46.000 salarios mínimos legal dignos. Bueno, compañeros, en este punto voy a explicarles cuál es el procedimiento para lograr la declaración de zona franca. Entonces comencemos. Para lograr la declaratoria de existencia de una zona franca permanente,
deberá presentarse la solicitud ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por parte de la persona que pretenda ser usuario operador de la misma, acompañada del Plan Maestro de Desarrollo General de Zona Franca aprobado y del concepto favorable emitido por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. ¿Esto qué implica? Primero, preparar el Plan Maestro de Desarrollo, estudios de factibilidad y, de ser el caso, solicitar a la DIAN concepto previo sobre el área del proyecto. Segundo, presentación del Plan Maestro y de los estudios de factibilidad ante la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. Tercero, revisión, análisis e informe a la Secretaría Técnica sobre el Plan Maestro y sobre el concepto de viabilidad. Cuarto, evaluación de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas. Quinto, emisión del concepto sobre viabilidad de la zona franca y decisión sobre el Plan Maestro. 6. Radicación de la solicitud de la declaratoria de zona franca por parte de la persona jurídica interesada ante la DIAN. Séptimo, verificación de requisitos por parte de la DIAN. Octavo, expedición de resolución de declaratoria o negociación de zona franca. Es decir, debemos tener en cuenta estos 8 puntos. Y bueno, todas estas solicitudes de declaraciones de zonas francas se rigen por lo establecido en las siguientes normas. Está la Ley 1004 del 30 de diciembre del 2005, el Decreto 2685 del 28 de diciembre de 1999 y sus modificatorios, dentro de los que entran el Decreto 382 del 12 de febrero del 2007, el Decreto 451 del 23 de octubre del 2007 y el Decreto 780 del 13 de marzo del 2008. La Resolución 01 del 3 de diciembre del 2017 expedida por la Comisión Intersectorial de Zonas Francas y la Resolución 5532 del 24 de junio del 2008 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, pues espero que esta información les haya servido. Continuamos con la exposición. Gracias. Buenas, para nosotros siempre es un placer tener la oportunidad de compartir este tipo de temáticas con ustedes. El día de hoy vamos a tratar un tema supremamente interesante, que es el tema de las zonas francas, cómo funcionan, las leyes que los gobiernan, todo. Así que, ¿qué opina, Guillo? Muy interesante, Jainer. Tenemos muchas preguntas que resolver el día de hoy. Sí, para eso hemos decidido habilitar el hashtag zona tributaria. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir atendiendo cada una de las dudas que ustedes en casa tengan y nosotros en calidad de expertos vamos a intentar satisfacerlas. Así que, adelante. Bueno, nos llega la primera pregunta de nuestros tribu amigos. ¿Cuál es la ley marco de las zonas francas? Así es, Guillermo. La ley marco de las zonas francas es una fundamentalmente, pero asimismo existen muchas otras que la complementan. Para empezar con la ley marco, tenemos que decir que esta es la ley 07 de 1991 y que faculta al gobierno para regular el funcionamiento de las zonas francas industriales, comerciales y de servicios. Pero aparte, como dije anteriormente, existen también los decretos 2131 de 1991, que definió la estructura y funcionamiento de las zonas francas industriales de bienes y de servicios con un régimen especial. Aparte, también tenemos el decreto 2174 de 1995, que regula las zonas francas transitorias, con el cual se establece definitivamente el régimen de las zonas francas industriales de bienes y servicios. Por otra parte, el decreto 2685 de 1999, estatuto aduanero, en el artículo 392 se hace la interpretación aduanera de las zonas francas. Y por último, la resolución externa número 08 del 2000, que emitió el Banco de la República con todas sus adiciones. Todos estos comprenden la normatividad al respecto. Muy interesante lo que acabas de decir, Jainer. Ya conocimos la parte legal de las zonas francas. Yes. Ahora nos llegan muchas más preguntas. La segunda pregunta que nos llegan es, ¿cuál es el objetivo de las zonas francas? Bueno, bien, te explico. El objetivo de las zonas francas principalmente es el de promover el comercio exterior, pero además también tienen la capacidad de generar empleo, divisas y servir de polos de desarrollo industrial de la región en donde están establecidas. La ley ha permitido la transformación de las actuales o la constitución de futuras zonas francas en sociedades de economía mixta, que puedan ser adquiridas parcial o totalmente por sociedades comerciales debidamente constituidas. Geográficamente, las zonas francas son lugares claramente delimitados del territorio nacional,
con facilidades para la construcción, el funcionamiento de instalaciones industriales y comerciales y en los cuales no se aplican las normas generales de comercio exterior. Legalmente disfrutan de un régimen preferencial de manera tributaria, aduanera, de comercio exterior, cambiaria e incluso de inversión extranjera. Bueno, Jainer, muy interesante tus aportes, nos llenan y nos nutren de conocimiento. Ahora nos siguen llegando preguntas. La pregunta que nos llega el día de hoy es la diferencia que existe entre zona franca y una agencia de aduanas. Bueno, Guillermo, sí. Esa es una pregunta sumamente importante y es que de hecho muchas personas suelen confundirse al respecto. Pero Correcto. el día de hoy vamos a explicar cuál es la diferencia fundamental. Empezando porque la zona franca es un área del territorio nacional que goza de un régimen aduanero y fiscal especial, con el fin de fomentar la industrialización de bienes y la prestación de servicios orientados principalmente a mercados externos y que de manera subsidiaria atiende también los mercados nacionales. Eso por un lado, las zonas francas, mientras que las agencias de aduana son las personas jurídicas autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para ejercer actividades auxiliares de la función pública aduanera de naturaleza mercantil y de servicio, orientada a garantizar que los usuarios de comercio exterior utilicen sus servicios y cumplan con las normas legales existentes en materia de importación, exportación y tránsito aduanero. Bueno, Guillermo, espero de verdad que toda la temática que hemos tratado el día de hoy haya sido de tu agrado y no solo de tu agrado, sino el de todos nuestros televidentes, que hayamos podido enriquecernos un poquito más y bueno, tengo entendido que vas a complementar todo lo que hemos hablado el día de hoy. Exactamente, Jainer, tengo dos temas importantes, sanciones y trámites, y te los tengo preparados en la nota que veamos a continuación. Bueno, sí, el día de hoy me encuentro en las oficinas de la zona franca de la ciudad de Barranquilla, trayéndole temas importantes para enriquecer su conocimiento. Las sanciones aplicables a los usuarios industriales y comerciales, artículo 12, decreto 918 del 2001, cuando se comprueben incumplimientos por parte de los usuarios industriales o comerciales respecto a las obligaciones establecidas en el régimen de las zonas francas, distintas a las infracciones al régimen aduanero, cambiario o tributario, o incumplimientos derivados de obligaciones contractuales con el usuario operador. Previo al fallo judicial que determine el incumplimiento de las obligaciones contractuales, el Ministerio de Comercio Exterior podrá suspender o cancelar la inscripción en el registro. Ante la cancelación de dicho registro, el usuario operador hará efectiva la pérdida de calidad de usuario, caso el cual el usuario industrial o comercial no podrá volver a operar por el término de 5 años en ninguna zona franca. Cuando se comprueben faltantes o sobrantes de bienes en el inventario de un usuario, el Ministerio de Comercio, a través de la Dirección General de Comercio Exterior, impondrá una multa a favor del Tesoro Nacional mediante la resolución motivada de 60 salarios mínimos legales vigentes, sin perjuicios de las sanciones aduaneras a que haya lugar. Ante la reincidencia, el Ministerio de Comercio Exterior cancelará la inscripción del registro de usuario, hará efectiva la pérdida de calidad, el cual el usuario, tanto industrial o comercial, no podrá volver a operar por el término de 5 años en ninguna zona franca. Bueno, ya que abarcamos el tema importante que son las sanciones, ahora vamos a tratar los trámites que tenemos que tener en regla, la documentación para aplicar para una zona franca. Para obtener la declaratoria de existencia de una zona franca industrial de bienes y de servicios, los particulares deben presentar solicitud escrita ante el Ministerio de Comercio Exterior. Dirección de Promoción y Cultura Exportadora, acompañada de la siguiente información original y copia. Estudios de factibilidad técnica, económica, financiera y de mercado que demuestren la viabilidad del objetivo que tendría la zona franca solicitada. Plano topográfico con la ubicación y delimitación precisa del área para que se solicita la declaratoria. Plan Maestro de Desarrollo General de las Zonas Francas, el cual deberá contemplar la infraestructura adecuada para la ubicación del personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de las Zonas Francas. Programa de sistematización de las operaciones de las zonas para el control de inventarios y el cronograma de su montaje. Certificación expedida por el municipio o distrito en cuya jurisdicción se quiere construir una zona franca, en la que se manifieste que el proyecto está acorde con el plan de desarrollo municipal o distrital.
Títulos jurídicos que fundamenten la disposición y el uso, término alguno, de los terrenos sobre los que se desarrollará físicamente el proyecto de la zona franca. Certificados del registro sobre la situación jurídica de cada uno de los terrenos que conformen parte del área que solicite la declaración para la zona franca. Documentos que comprueben que el área tiene disponibilidad para ser dotados de servicios públicos domiciliarios. Acompañar los siguientes documentos si el usuario operador se encuentra constituido. A. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal y copia de los estatutos vigentes. B. Estatutos financieros correspondientes al último periodo contable y referencias bancarias y comerciales. Y por último, acompañar los siguientes documentos si el usuario operador no se encuentra constituido. A. Minuta del contrato social de constitución del usuario operador y B. Referencias bancarias y comerciales de los solicitantes. Las zonas francas son un tema muy amplio y esperemos que el día de hoy le hayamos dado respuesta a todas sus preguntas enviadas a través de los teléfonos móviles. Estudio me dice que terminamos la transmisión del día de hoy. Nos vemos en la próxima. Bueno, amigo, una preguntita. ¿Usted sabe cuándo se pierde la declaratoria de la zona franca? Sí, de hecho existen dos clases, pues para la permanente y para la zona franca permanente especial. Para la zona franca permanente, el primer paso para perder la declaratoria es que no esté cubierto el 100% del cerramiento delimitado para la zona franca. El segundo punto es no cumplir con el plan maestro de desarrollo. El tercero es que al finalizar el quinto año siguiente a la declaratoria de zona franca permanente, al menos 5 usuarios industriales de bienes o servicios no hayan realizado las inversiones que sumadas den igual o superior a 46.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. O por otra parte, que al menos 5 de estos usuarios industriales no hayan permanecido durante este lapso en la zona franca permanente. Para la zona franca permanente especial se pierde cuando no hubo el cerramiento 100% de la zona declarada como zona franca permanente especial y que al finalizar el tercer año siguiente a la declaratoria no hayan realizado el 100% de los ingresos de los activos fijos para el desarrollo de la producción. Otro punto es que al tercer año siguiente no se hayan cumplido con la totalidad de empleos directos, formales o vinculados a este tipo de zona franca. Otro de estos es para durante el segundo año de la zona franca permanente especial no hayan vinculado el 90% de los empleos que se pidieron. Y la acreditación, la institución prestadora de salud pierde también esta declaratoria cuando no haya hecho la acreditación nacional o internacional. Básicamente eso. Daremos a conocer qué son los Incoterms. Los Incoterms permiten definir con exactitud hasta qué punto y momento el exportador es responsable de la mercancía y en qué momento se transfieren los riesgos de pérdida o daño al comprador. A su vez, estos especifican de manera concreta los documentos que deberán presentar y tramitar comprador y vendedor en las distintas fases de la operación de exportación. Al momento de elegir cualquier Incoterms, el exportador se obliga a entregar la mercancía en el plazo y lugar convenido, en el contrato de compra-venta, como también tiene la obligación de enviar con la debida anticipación y con los documentos correspondientes, detallando las obligaciones del exportador como también los factores que influyen en el precio del producto exportado. Incoterms Export. En fábrica. Se utiliza cuando el exportador solo se limita a poner las mercancías a disposición del importador en sus propias instalaciones. La responsabilidad del exportador se reduce a proporcionar la mercancía convenientemente empaquetada y embalada. En ese momento tiene lugar el acto de entrega de las mercancías y por lo tanto la transmisión de los costos de riesgo del exportador al importador. La carga también es responsabilidad del importador en el vehículo que haya contratado. Este tipo de Incoterms se utiliza principalmente por aquellas empresas sin experiencia en el comercio internacional o que carecen de infraestructura comercial en el exterior. Este es el único Incoterms en que el importador se responsabiliza por los trámites de exportación. Incoterms FAS.
franco al costado del buque. Este Incoterm se utiliza solo en el transporte marítimo y significa que el exportador asume los costos y riesgos del transporte hasta el muelle donde está atracado el buque contratado por el importador. Y en este momento se produce la entrega de la mercancía y la transmisión de los costos y riesgos. En tanto, si se produce un problema durante la carga, el importador es quien debe asumir la responsabilidad. FO, franco a bordo, se utiliza solo en transporte marítimo. Significa que el exportador es responsable de los costos y riesgos de transporte hasta que la mercancía sobrepasa la borda del buque. Es en ese momento que se produce la entrega de la mercancía y la transmisión de costos y riesgos. En la modalidad franco a bordo, si se produce un problema durante la carga antes de que la mercancía sobrepasa la borda del buque, el responsable será el exportador. Incoterm FCA, franco transportista. Significa que el exportador se responsabiliza de los costos y riesgos hasta que pone la mercancía a disposición del transportista principal en el lugar acordado con el importador. Si la entrega se produce en el establecimiento del exportador, este queda obligado a cargar las mercancías en el vehículo del importador. En ese momento se produce la transmisión de responsabilidades. Si la entrega se produce en otro lugar, el exportador cumple con su obligación cuando pone la mercancía sin llegar a descargarla a disposición del transportista contratado por el importador. En ese momento se produce la transmisión de responsabilidades. Incoterm CFR, costo y flete. Se utiliza solo en transporte marítimo. Significa que el exportador se responsabiliza de los riesgos de transporte hasta que las mercancías sobrepasen la borda del buque. Hasta aquí, toda la situación es idéntica a la vista anteriormente en el Incoterm franco a bordo. La diferencia está en los costos, ya que ahora el exportador está obligado a contratar al transportista y asumir el costo del flete. Incoterm FIT, costo, seguro y flete. Se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador es responsable de los costos de transporte de la mercancía hasta el muelle, su carga en el buque y el flete hasta el puerto de destino. Es en ese momento donde se produce la entrega de la mercancía. A partir de ahí será el importador el que asuma los costos. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del importador, a partir de que la mercancía traspasa la borda del buque. No obstante, los riesgos de transporte están cubiertos por una póliza de seguro contratada por el exportador a beneficio del importador, quien como asegurado, en caso de pérdida o deterioro de la mercancía, reclama directamente a la compañía aseguradora. Incoterm CPT, transporte pagado hasta. Este Incoterm se utiliza en operaciones multimodales. El exportador es responsable de los costos de transporte o los medios que sean necesarios hasta el punto de destino de las mercancías. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del importador a partir del momento que se produce la entrega de la mercancía al primer transportista. Incoterm SIP, transporte y seguro pagado hasta. Es prácticamente igual que el anterior. La diferencia es que en este caso el exportador debe contratar una póliza de seguro a beneficio del importador, que es el asegurado. También es similar al SIF. La diferencia es que el SIF se utiliza en transporte marítimo, mientras que el término SIF se aplica a cualquier modalidad. DAT, entrega en terminal. Se utiliza para todo tipo de transporte. El exportador se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio hasta que la mercancía es descargada en el terminal convenido. También asume los riesgos hasta ese momento. El concepto terminal es bastante amplio e incluye terminales terrestres y marítimos, aeropuertos, puertos, zona franca, etc. Por ello, es importante que se especifique claramente el lugar de entrega de la mercancía y que este lugar coincida con el que se especifique en el contrato de transporte. Terms DAT, entregado en un punto. Se utiliza en todo tipo de transporte. El exportador se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, pero no de los costes asociados a la importación, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. También asume los riesgos hasta ese momento. Incoterm DDP,
Entrega con derechos pagados. El exportador paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor y el tipo de transporte es polivalente, lo que quiere decir que puede ser cualquier tipo de transporte principal. Bueno, espero que les haya quedado claro. En resumen, un Incoterm representa un término universal que define una transacción entre importador y exportador, de forma que ambas partes tengan claro los costos, los riesgos y responsabilidades.